Hola, soy Adela Jara Y yo soy Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con. Hoy estamos súper alegres, emocionadísimas en realidad, de tener la oportunidad de conversar con uno de los mejores actores del Perú, un actor súper querido. Paul Gastelo empieza su carrera profesional desde la época del colegio. Más de 35 años de trayectoria maravillosa en el cine, teatro, televisión e impro. Además, él es director cultural en el Club de Teatro de Lima. Es profesor, maestro, director de teatro y una persona maravillosa. Todo mi cariño y admiración para ti, Paul. Paul, es la primera vez que nos conocemos conversando directamente y esa admiración y el cariño ya es compartida conmigo también. Muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy feliz de estar en este espacio que estoy seguro les sirve a mucha gente, ¿no? Porque conversar con dos psicólogas siempre va a ser útil. Paul, precisamente estábamos revisando, yo en realidad, un poco de tu historia profesional y una de las cosas que más me ha sorprendido, más me ha conmovido y hasta impresionado es ver que tu carrera empieza en la época del terrorismo. ¿Cómo hace un chiquillo joven con esta vocación actoral y del teatro atreverse a funcionar y abrirse un camino en un contexto en el que todos vivimos que era tan delicado, tan difícil? Y se me viene a la cabeza tu mamá. ¿Cómo es que tu mamá dijo, vaya, hijo mío, sea actor en medio de este contexto? Pues, bueno, en realidad sí, los 80 eran unas épocas no solamente de problema del terrorismo, sino que había una crisis económica muy, muy fuerte y creo que era un acto de rebeldía el mío querer ser actor. Sin embargo, yo tenía una ventaja, que tenía a alguien en mi casa que me apoyaba, que era mi madre. Mi papá estaba preocupado, como todos los papás, porque de qué iba a vivir, ¿no? Y ser actor en esa época era peor que si le hubieras dicho quiero ser un rockero subterráneo, porque la verdad era muy difícil vivir porque había, digamos, buen teatro, pero había poco público para el teatro. Ujú. Y mi mamá era cantante lírica y cantaba en el coro de San Marcos, de la Universidad de San Marcos, y a veces también en la Coral de Lima. Wow. Según ella me contó, también quiso ser actriz, pero no la dejaron porque para su época era peor o era sinónimo de otras cosas ser actriz, y la verdad no la dejaron. Entonces ella siempre de alguna manera me apoyó y fue un poco la que permitió que yo pudiera hacer esto, ¿no? Mi primer enamoramiento con el escenario en realidad fue verla a mi mamá cantando en un escenario. O sea, en realidad la primera cosa que me jaló a mí fue esa cajita de luz prendida con todo el público mirando hacia ahí. Ujú. Y bueno, así fue que empecé. Después ya con el tiempo me gané, mi papá me preguntaba cuándo es tu próximo estreno, ahí sentí que había ganado la guerra, ¿no? Eso. Paul, ¿y cuál es el recuerdo más de repente difícil o impresionante que tuviste de tu época haciendo teatro en la época del terrorismo, en la época más difícil del Perú? Bueno, algo que seguramente muchos actores de mi generación pasaron, que tuvieron que en algún momento decidir dejar de actuar porque no recuperabas ni la plata de tu taxi. Eh, pero bueno, como todos los caminos de apasionamiento están llenos de espinas y tú decides caminarlos justamente para entender las espinas y quieres llegar, porque es una terquedad. Me acuerdo mucho las épocas en que teníamos que reunión en el camerino para decir si había o no función, porque habían solo 3 o 4 personas en el público. Y una era tu mamá, que estaba gratis, la otra era que pagaba la mitad y 2 parroquianos que venían a apoyarnos y que pagaban su entrada de entrada. Yo siempre estuve a favor de que se haga la función porque como lo mío en ese momento yo estaba dispuesto hasta a pagar por actuar, entonces decía, bueno, hay que hacerla, ya hemos ensayado, así que ahora siento que se vivían en épocas distintas, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Que el teatro tenía mucho público y que he visto hasta jóvenes viviendo, ganando bastante plata haciendo comedias musicales, etcétera. No son otras épocas. Pero en esa época de verdad era pura pasión, Ujú. era ganas de hacer, ¿no?
Un acto de rebeldía, eso se me ha quedado aquí metido en la cabeza, un acto de rebeldía ante circunstancias tan adversas, el hecho de que tu mamá haya visto en ti esta proyección de un talento, abrir el camino, facilitar en todo caso el camino, debe de ser un recuerdo emocional que no solamente te conmueve a ti y la conmueve a ella y que te va a acompañar por el resto de tu historia. Sí, claro. Paul, si yo te preguntara algo así, ¿qué pensabas durante esa época que te sirvió para seguir, a pesar de las circunstancias tan limitadoras en muchos casos en esa época, decir, ah, no, yo le sigo, yo le sigo, yo le sigo? ¿Qué pensabas? ¿Qué te ayudó? Yo creo que también he tenido la suerte de tener una familia que ha salido siempre a base de terquedad y de esfuerzo, porque mi papá, creo que su oposición principal tenía que ver con que de qué vas a vivir. Sin embargo, la historia de lucha de mi viejo, de mi vieja, siempre fue desde abajo, ¿no? Mi mamá es una señora que la trajeron de provincia, de Lambayeque a Lima a los 6 años, y tuvo una vida que parecía una película hindú, o sea, un papá que era alcohólico, una mamá que estaba postrada en una silla de ruedas, y a pesar de eso, ella se sobrepuso a todo eso y fue profesional, fue profesora de vocación y de profesión, cantó y se volvió maestra de varias cosas. Mi papá igual, ¿no? Vino a Lima y se hizo una profesión y luego cuando quiso que cualquiera de nosotros fuera abogado y no queríamos, él a los 50 años, aunque esto parezca de Ripley, postuló a la Villarreal e ingresó y estudió Derecho de los 50 a los 60. Entonces era un Wow, ejemplo de lucha. wow. Entonces siento que nosotros hemos tenido esos ejemplos y era como, yo quiero hacer esto y me voy a tener que pelear con el mundo, lo tendré que hacer. Ujú. Yo tengo un hermano, por ejemplo, que es estilista y es el mejor en su rama, que es Percy Gastelo. Y ¿Verdad? creo que somos obra de mi mamá, porque mi mamá y mi papá, en el fondo, aunque a veces no lo decía, siempre su filosofía era: no importa que seas heladero o jardinero, lo importante es que lo hagas bien y que lo hagas como profesional, porque ellos también son profesionales, decían siempre ellos, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es lo que nos ha ayudado siempre a seguir adelante, ¿no? Qué lindo que menciones toda esa fortaleza familiar, Paul. O sea, tú has recibido valores de tu familia, han tenido la costumbre, la actitud ante la vida de salir adelante. Y por eso queremos pasar a preguntarte cómo fue el afrontamiento de ustedes como familia, y en este caso de ti en particular, respecto al COVID. He sabido que tú afrontaste todo el proceso y para estar hoy sano, Bueno, la tragedia fuerte, como te familiar fue que vemos. nos contagiamos Cuéntanos de tres eso. hermanos, ¿no? Que nos contagiamos tres juntos. Eso fue la tragedia. Y bueno, era una prueba que probó a la familia justamente, ¿no? Y bueno, hemos comprobado que somos una familia muy unida porque mi hermana, que era la única que quedaba, digamos, sana y que estaba muy asustada, a pesar de las circunstancias y de su carga familiar, pudo gestionar una serie de cosas que nos han ayudado, ¿no? Porque yo estaba hospitalizado en una clínica, mi hermano estaba en un hospital y mi otro hermano en otro hospital. Bueno, ha sido justamente la unidad familiar lo que ha permitido que se pueda avanzar. Y por otro lado, yo creo que me he aferrado un poco a la vida, he luchado, porque creo que lo que todos tenemos que saber es que nosotros tenemos que ayudar mucho en el proceso de recuperación de cualquier cuestión de salud, ¿no? O sea, los médicos pueden hacer mucho, pero es el paciente el que tiene que ponerse proactivo Ujú. para seguir las indicaciones o para hacer lo que tenga que hacer para sanarse, ¿no? Por supuesto que acabas de decir que uno de los recursos de afrontamiento para hacerle frente a toda esta adversidad personal y familiar fue la familia, ¿no? Sí. Es como que esta red de soporte que en algún momento dijimos que hasta mágicamente empieza a funcionar y a actuar una hermana con hijos pequeños, pasa a la acción, resuelve, un inquilino
que llega y que un taxista conocido que te lleva, una persona querida para ti que ayuda a resolver, todo es como que un circuito muy sincrónico que responde a cómo tú también te relacionas con la gente. Hablábamos antes de hacer este espacio, los 3 puntos, y decíamos qué importante es actuar en base y vincularse con la gente en base a los principios y valores que nos regulan como seres humanos, porque al final del día la gente que está alrededor nuestro actúa en base a ese vínculo emocional. ¿Cómo te sientes tú, pasado todo este tiempo, ahora que estás ahorita hablando con nosotros, recordar cómo toda esta cadena de amor, de cariño, de respeto, de valoración, actuó de manera tan perfecta, Paul, para hacer que tú puedas salir de toda esta situación increíblemente guapísimo, saludable y avanzando? Mira, hay algo que yo ahora tengo bastante presente, pero que tiene que ver también nuevamente con mi papá. Mi papá siempre decía que uno tiene que estar mucho más preocupado por ser una buena persona por encima de cualquier otra cosa. Y es algo que yo, enseñando actuación, siempre les digo, o sea, yo les puedo dar muchas herramientas para que ustedes sean actores, pero preocúpense en ser buenas personas, porque lo demás viene por añadidura. Porque conozco a muy buenos actores que no tienen trabajo porque son malas personas, o porque tienen una serie de otras características que hace que nadie los quiera convocar, ¿no? No son disciplinados, no son puntuales, no son empáticos, bla, bla, bla. Y sin embargo todo el mundo dice de ellos, qué gran actor es, sí, pero nunca trabajaría con él. Eso es lo terrible. Entonces, mi papá tuvo eso siempre muy claro y yo siento que quizá eso en este caso no me ayudó, porque como yo te contaba, el venezolano que me encuentra es alguien que estaba agradecido porque yo no le estaba cobrando el alquiler y le dije, no te preocupes hasta cuando veamos que se pueda. Y en reciprocidad, él me ayudaba. Este taxista que me recogió, dicen, él me cuenta el venezolano que le dijo, sí, lo he llevado 2 veces y me parece una buena persona, por eso súbelo, porque como te conté, tenía 25 minutos esperando que un taxista se digne llevarme. Y por último, Michelle Alexander, cuando la llaman para que me ayude, no tiene ninguna duda en gestionar una ambulancia UCI y recogerme y llevarme hasta un lugar donde había un respirador. Más allá de que yo pueda trabajar con ella algún tiempo, siento que lo que me dijo el otro día Carlos Victoria, quizá uno no le da mucha importancia a ciertos refranes populares, pero uno cosecha lo que siembra. Y es más, yo he sentido ahora que muchos compañeros que de pronto yo los conocía y etcétera, han demostrado tanto cariño y tanto afecto que yo me he sentido conmocionado, emocionado, pero ha sido también parte del químico que se inoculó en mis venas para salvarme. Todo este amor y todo este cariño, todas estas cadenas de oración de gente que yo ni siquiera conozco, siento que fueron como una especie de suero a la vena, porque me hicieron tomar una actitud absolutamente distinta conmigo mismo, ¿no? Entonces, nada, siento que todo es un círculo y finalmente todo lo que hacemos, finalmente lo vas a cobrar o mañana o dentro de 20 años. Entonces, la gente que dice, no, no importa, la gente olvida, creo que no está tan en lo cierto, ¿no? Es un Paul, boomerang. qué maravilla todo eso que cuentas, por eso al inicio dije, porque lo sé desde los fines de los 80, que tú eres un actor muy querido, muy, muy querido. He tenido la suerte de conocerte en Queto Impro y de verdad me pareces un ser humano maravilloso. Por los días que tú entraste internado, por esos días yo estaba haciendo un Zoom con una coach, una amiga, psicóloga también, y le comenté cuán preocupada estaba, cuán triste estaba y qué se podía hacer, ¿no? Y ella me habló de una persona que hace una cadena de oración, algo así. Inmediatamente le escribí a Paco Caparó y ella me dijo, sí, me dijo, ella me acaba de responder el mensaje porque Paul fue profesor de mi hijo. Y ese solo hecho de este adolescente o joven que en algún momento fue tu alumno y que seguro te admira, te agradece y te quiere, hizo que la mamá
que ya es un especialista, no recuerdo ahorita el nombre, en hacer cadenas de oraciones, seguro se ponga las pilas y diga, yo también le tengo gratitud a este profesor que trascendió en la vida de mi hijo. Por eso ahora queremos preguntarte, ¿qué es lo que principalmente pensabas cuando estabas internado? ¿Cuáles son esos primeros pensamientos que aparecieron cuando empezaste a despertar? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros de eso? Sí, bueno, yo como te contaba, hay 10 días que estuve fuera de órbita porque, bueno, te tienen que casi inducir un coma o te inducen un coma para ponerte el entubamiento. Entonces eso yo no me acuerdo. O ahora tengo dudas si las alucinaciones que tuve pertenecen también a ese momento en que quizá estoy sedado con tanto químico, porque después cuando ya vuelvo siento como en las películas, ¿no? Que me desperté y que hay gente que me hacía preguntas, que un médico me decía, señor Castelo, mire para acá, mire para allá. O sea, yo estaba como despertando y no entendía mucho al inicio y luego voy recobrando un poco la conciencia, recuerdo lo de la ambulancia, entonces digo, sí, pues estoy aquí y ya pasé algo terrible. Eh, y vienen, o sea, la conciencia trae también algo de tormento, porque yo recordaba que había dejado un hermano en emergencia, que tenía otro grave, y entonces decía, Dios mío, no quiero salir de acá y enterarme de que yo me salvé, pero que mi hermano murió, o que alguien de mi familia está terrible, ¿no? Además recordé que estamos viviendo en una pandemia terrible, de una tragedia mundial. No sé, pues, tienes tanto tiempo para filosofar y para hacerte preguntas y para responderte cosas, que quizá ha sido pues una buena etapa para hacer una revisión total de dónde estaba y si regreso a dónde quiero ir, porque quizá no hay respuestas todavía. Yo dije el otro día en una entrevista que quisiera tener la lucidez suficiente para saber cuál es mi misión en esta segunda etapa. Ojalá que Dios me ayude. Pero sí creo definitivamente que al haberme beneficiado con haber vuelto y haber pasado esta cosa tan terrible, me gustaría que sea útil, que, que pasen cosas que yo sea capaz de darme cuenta que yo voy a poder colaborar ahí, ¿no? Quizás esta es una, Paul, porque van a haber muchas personas, estoy segura, que nos van a escuchar y por eso quiero yo aprovechar un poco mi especialidad y hacerte preguntas que quizás sean fuertes para nosotros tres y para la gente que escucha. Y es que en consulta yo he acompañado a varias personas que han perdido seres queridos y una de las cosas más duras de escuchar, Paul, es que los que se quedan les duele muchísimo el solo hecho de pensar que su familiar se fue solo. Este, yo siempre prefiero pensar de que no es así, que no se fueron con ellos, al lado de ellos, pero que hay todo un equipo de salud que acompaña. ¿Qué podrías, desde tu experiencia durante ese tiempo, compartir con estas familias que ya se despidieron de alguien tan querido con respecto a esta sensación que te queda, se fue solo, se fue sin nadie al costado? No, mira, incluso ya que mencionas eso, yo en algún momento, de mucha frustración, porque cuando te contaba que después de UCI, con todo esto que te han puesto y con todo este proceso, uno queda como después de un derrame, ¿no? O sea, no podía caminar, no podía hablar, no podía coger un lápiz y dibujar. Entonces, yo en algún momento sentí que quería tirar la toalla, que quería decir, bueno, esto no tiene sentido, mejor nos vamos nomás, ¿no? Entonces, sí estuve en un momento en el que yo me planteé a mí mismo, ok, y si ya fue, y si me voy, ¿cómo me voy? Pregunta que yo nunca me había hecho. Y felizmente sentí que mis respuestas eran positivas, que no estaba sufriendo, que me contestaba a mí mismo, bueno, yo nunca le he hecho a nadie daño, por lo menos no de manera premeditada, ¿no? Porque uno siempre a veces le hace daño a alguien, a veces sin querer, pero eso sale de nuestro control, pero premeditadamente que yo haya planificado, no. Y segundo, siento que he hecho lo que me ha dado la gana al final y que he hecho lo que he querido, que he sido actor, que he trabajado en lo que he querido siempre, que he podido ayudar a mi familia. Entonces, ¿por qué me voy a ir mal? Pero claro, inmediatamente después de esa mi gran respuesta vino, no, pues no me quiero ir. Soy todavía demasiado joven y todavía tengo muchas cosas que hacer. Y entonces
quizá vino una especie de lucha. Pero yo creo que en esto también ayuda mucho, por lo que te contaba, de que los médicos, a pesar de su estrés para tratar estos temas, también acompañan a los pacientes, por lo menos creo yo los que tienen vocación, y a mí me han tocado varios que tenían mucha vocación, y te acompañan psicológicamente, te dan un sostén anímico, porque saben que estás pasando por un momento de incertidumbre, en que no sabes qué va a pasar contigo mismo. Entonces yo he tenido por ahí una enfermera que parecía que era una señora, se nota, digamos, con hijos grandes, que vino y me habló como si yo fuera un hijo, ¿no? Y me jaló un poquito las orejas, pero en buena manera, porque me veía quizá poco proactivo conmigo mismo. Y sí, o sea, aparte de verdad que creo que cuando uno ya está en esta etapa es como estar, yo le digo a veces un poco el purgatorio, porque sientes que es justamente una etapa que te da como una estancia de preguntas antes de pasar a algo o de regresar, ¿no? Porque yo ahora de chiste digo que llegué donde San Pedro y San Pedro me dijo, no, acá también estamos colapsados. O, o ya regrésate, porque hay mucha gente pidiendo por ti, así que retorno, ¿no? Okay. Sí, yo creo que eso. Yo creo que más bien los que sufren mucho son los familiares, porque te digo, cuando yo ya salí de alta, mi hermano todavía seguía en el hospital y no le daban de alta, y a eso nos tenía todos muy angustiados, porque fue mucho tiempo que estuvo internado, y después era lo que imaginábamos nosotros, porque veíamos las noticias, y además porque había una incomunicación terrible. De repente pensábamos, un día nos van a llamar y nos van a decir, ya se murió. Y eso es Cosas lo que que angustia. pasan. Creo que esa es la preocupación de la familia, ¿no? Okay. Ujú. Pero en todo caso nos quedaríamos con la idea de los pacientes están acompañados por profesionales, muchos de ellos que son empáticos, humanos, no solamente médicos, sino enfermeras, y eso es algo que es inclusive terapéutico. Gracias por esa reflexión. También nos estás comentando de que quizás la incertidumbre es algo que juega en contra no solamente del paciente y la familia, que moviliza mucho. Ok, gracias por eso, porque nos ayuda un montón a todos los que estamos de este lado, ¿no? Ahora tú también, de poder tener la serenidad de pensar que la persona que amo, mi esposa, mi hijo, mi hermana, mi papá, no está solo, ¿no? Hay otras personas que lo están viendo y que están haciendo lo mejor que pueden para... Paul, qué maravilla tu estilo de afrontamiento. En psicología le llamamos estilo de afrontamiento, ese tipo de pensamientos, actitudes, emociones que se manejan al momento de afrontar un momento difícil. Me imagino que estás preparado para cualquier noticia y con todo el aprendizaje que tienes, ¿qué te gustaría compartir para ir cerrando esta entrevista? ¿Qué aprendizaje has sacado de esta experiencia? ¿Qué te gustaría decirle a los demás? Eh, Tú nos Bueno, dices. la primera y más importante, que es reiterativa, es que no tomemos esto en broma. Lo que está pasando realmente es grave, porque yo a veces escucho algunas opiniones un poco irresponsables que siguen diciendo como que esto es una cuestión política o que es un invento. Yo lo he vivido en carne propia y creo que muchas personas no llegan a entender la gravedad del problema. Hay otras enfermedades que se transmiten pues por relaciones sexuales o por sangre o etcétera, pero esta se transmite por tocar algo, por hablar con otra persona. Entonces es un poco terrorífico, pero es una realidad mundial. Entonces el primer consejo es sigamos las indicaciones que los profesionales nos indican, y más no solo por nosotros mismos, sino también por nuestra familia. Dos, yo quizá tuve una falla, que no fui a un servicio de emergencia inmediatamente cuando sentí la agitación. Quizá me ganó la responsabilidad por cuidar a mi hermano y porque tenía al otro ya en emergencia, pero no hay que esperar tanto tiempo si uno ya tiene problemas respiratorios. Hay que acudir a una asistencia. Tres, ser conscientes de que la gente ya no se está muriendo de COVID, se está muriendo porque no llega a la asistencia. Yo he tenido la suerte de que me recoja un taxi. Mucha gente se estará muriendo porque el taxi no lo llevó nunca. Mucha gente se está muriendo porque tiene una enfermedad preestablecida, y ahí viene probablemente el consejo más importante: cuidémonos en general para, en el caso estemos en una emergencia como esta, nuestro cuerpo pueda resistir. Entonces, cuidarnos significa comer sano, significa no maltratar nuestro cuerpo para que, llegado el caso, pueda afrontar una situación como esta, ¿no? Y con respecto en general, a la vida, siento que es importante tener fe.
Estoy completamente convencido. No importa el Dios o el ser superior o la fuerza, que como decía Betty, puede ser uno mismo, pero tener fe. Y esto yo recuerdo mucho algo que nos dijo un entrenador de impro, no sé si fue en Buenos Aires, en uno de los talleres, eh, que la fe es creer, y que cuando improvisamos hacemos un acto de fe. Porque cuando tú crees, existe, si no, no existe. Y creo que eso trasladado a la vida significa simplemente eso, que la fe es creer en lo que quieras, porque existe porque crees. En cuanto dejas de creer, no existe. Y entonces yo he recobrado con fuerza eso, que podría ser el eje de todo, en general, ¿no? De lo que queramos hacer y de lo que queramos sentir. Eso, tener fe. Paul, me emociona escucharlo diciendo, es emocionante darnos cuenta que uno pasa situaciones de adversidad, uno se reconecta con lo que es más y más valioso, como que el compromiso con uno mismo se refuerza y hace de que lo que venga, Paul, y sea aún más maravilloso, sea aún más increíble, con esta conexión, como nos contabas un poco antes de este espacio, muy presente, muy desde la valoración, desde el agradecimiento, desde la humildad, y es algo que creo que todos podríamos permitirnos reflexionar sin necesidad de esperar que algo así, este cachetadón que te da la vida llegue, para abrirnos a un espacio pues de una integridad y una felicidad increíble y que te siga regresando tanto amor, Paul. Como bien dice tu papá, lo que se cosecha, lo que se siembra se cosecha. Gracias. Que sigas cosechando. Gracias. Gracias, 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 Paul. De verdad, todo nuestro cariño, nuestra admiración, y yo creo que te dejamos a ti para que despidas esta entrevista, esta conversación. Todo tuyo. Bueno, nada, muchísimas gracias. Yo justamente una de las cosas por las cuales también he aceptado y acepto casi siempre estas entrevistas es para agradecerle en general a toda la gente que en algún momento me puso en sus cadenas de oraciones o pidió por mí, porque eso también nuevamente me ha hecho comprobar que la energía concentrada, que las buenas vibras sanan. Yo siento que estaba cayendo en un hoyo negro y que hay una soga inmensa que me lanzaron y mucha gente jaló. Y siento que eso me salvó. Y eso no es poesía, no es abstracción, no es religión, creo que es simplemente una cosa concreta, real. Nada, gracias nuevamente y las mejores vidas también para ustedes. Gracias. Gracias, Paul. Gracias. Somos Ay, dos qué psicólogas hermosa, conversa qué y hasta hermosa. pronto. Gracias, gracias. Chao.